Había ensayado ese momento 1000 veces, en el avión, en el taxi, caminando por esa calle que no reconocía pero que su memoria había construido diferente, más pequeña, más suya. Había ensayado las palabras exactas, el tono, la forma en que extendería la mano o quizás simplemente diría su nombre, Elena, solo eso, como si su nombre fuera suficiente para cerrar 7 años. Pero ahora estaba parado frente a esa puerta, y no recordaba ninguna de las palabras. Mateo tenía 32 años, un traje que costó más de lo que Elena ganaba en un mes, y una cajita de terciopelo azul en el bolsillo derecho que llevaba guardada desde hace 4 meses. 4 meses cargando ese pequeño peso como si fuera una promesa que todavía podía cumplir. Como si el tiempo fuera una deuda que se podía saldar con el objeto correcto, con el gesto correcto, con el momento correcto. Tocó la puerta. Los segundos que siguieron fueron los más largos de su vida adulta. Escuchó pasos adentro, pasos pequeños, rápidos, despreocupados, pasos que no sabían que él existía. La puerta se abrió. Un niño lo miró desde abajo. Tendría 7 años, quizás un poco menos, con el cabello oscuro ligeramente revuelto y los ojos más claros de lo que Mateo esperaba. Los ojos de su madre. No. Espera. Los ojos de él. Sus propios ojos mirándolo desde una cara que no conocía, en un cuerpo que había crecido entero sin que él lo viera. El niño no dijo nada por un momento. Solo lo estudió con esa honestidad brutal que tienen los niños, sin filtro, sin protocolo social, sin la cortesía aprendida que los adultos usan para esconder lo que sienten. Simplemente lo miró, evaluó lo que veía, y luego giró la cabeza hacia el interior de la casa. Mamá, hay un señor. Esas 3 palabras. Hay un señor, no papá, no alguien que te busca, solo un señor, un extraño, un hombre en la puerta que no significaba nada todavía. Mateo sintió algo romperse en algún lugar dentro de su pecho. No fue dramático, no fue el dolor agudo que uno espera, fue más como el sonido sordo de algo que cae en una habitación vacía, algo que llevaba tiempo a punto de caerse. Escuchó sus pasos antes de verla, eran pasos distintos a los que recordaba, más lentos, no por cansancio, sino por algo diferente, algo que Mateo no supo nombrar en ese instante pero que sintió como se siente la gravedad, sin verla. Solo por su efecto en las cosas. Elena apareció en el pasillo. Mateo había imaginado este momento con distintas versiones de ella. La Elena de 22 años que lo despidió con una sonrisa nerviosa y los ojos brillantes la noche antes de que él se fuera. La Elena que él había construido en su memoria, que con los años fue volviéndose más perfecta, más joven, más congelada en ese punto exacto donde él la había dejado. Como si el tiempo solo le hubiera pasado a él, pero el tiempo le había pasado a ella también, le había pasado con intereses. No era que estuviera envejecida, no era eso, era que estaba vivida, delgada de una forma que no era elegida sino ganada, con la mirada de alguien que ha aprendido a medir sus palabras porque sabe que la energía también se mide. Tenía el cabello recogido de cualquier manera, una blusa sencilla, y ningún rastro de sorpresa en el rostro al verlo. Eso fue lo que más lo golpeó. Que no se sorprendiera. Lo miró de la misma forma en que se mira una fotografía vieja, con una distancia que no era frialdad sino algo más honesto que la frialdad, reconocimiento sin ilusión. Te veo, sé quién eres. Ya sé también lo que eso significa. Mateo abrió la boca. Ella habló primero. Llegaste tarde, Mateo. No lo dijo con rabia. No lo dijo con el filo que él hubiera entendido mejor, que incluso hubiera agradecido, porque la rabia es señal de que todavía importa. Lo dijo como se enuncia un hecho climático. ¿Cómo se dice está lloviendo? ¿Cómo se dice ya es de noche? Él dio un paso hacia adelante, solo uno, y ella levantó una mano, despacio, sin dramaturgia. Y ese gesto mínimo lo detuvo mejor que cualquier puerta cerrada. El niño seguía mirando desde detrás de la pierna de su madre, con los dedos enrollados en la tela de su pantalón, sin miedo, sin curiosidad exagerada,
con esa calma extraña que tienen los hijos de las mujeres fuertes, que aprenden muy temprano a leer el silencio de su madre como un idioma. Mateo los miró a los dos, a ella, que sostenía su mirada sin pestañear, al niño, que era su propia sangre y no sabía su nombre, y entonces vio lo que había detrás de Elena, en la pared del pasillo, una fila de dibujos enmarcados, trazos infantiles con colores imposibles, casas flotantes, animales con nombres escritos al lado con letras todavía torcidas. El tipo de arte que solo existe cuando alguien cree que lo que tú haces merece un marco, cuando alguien te dice, sin palabras, lo que tú creas tiene valor. Y en el centro de esa fila de colores, como algo que no encajaba pero que había sido puesto ahí con la misma deliberación que los dibujos, había un documento, membrete de hospital, fechado hacía menos de un año. El nombre de Elena subrayado con tinta roja. Mateo no podía leerlo desde donde estaba, pero podía ver que alguien lo había subrayado, no con descuido, con la misma atención con la que se marca algo que no se puede olvidar, algo que cambia el antes y el después de cualquier historia. La cajita de terciopelo en su bolsillo de repente pesó diferente, ya no como una promesa, sino como una pregunta que quizás había llegado demasiado tarde para tener respuesta. Elena no lo invitó a entrar todavía, solo lo miraba, y en ese silencio que se extendía entre los dos como un río que ninguno sabía si cruzar, Mateo entendió por primera vez, de verdad, en el cuerpo y no solo en la cabeza, lo que significa llegar tarde a algo que no espera. Afuera, la tarde seguía su curso indiferente. Adentro, un niño de 7 años que tenía sus ojos soltó por fin la tela del pantalón de su madre, se dio media vuelta, y volvió a sus cosas, como si el señor en la puerta fuera, todavía, nadie. Hay cosas que la gente no cuenta cuando habla del abandono, no hablan del silencio específico de un apartamento donde antes había 2 personas y ahora solo hay una. No hablan de cómo uno aprende a dormir en el centro de la cama porque los bordes se sienten demasiado vacíos, demasiado evidentes. No hablan de cómo hay noches en que el teléfono no suena y eso es peor que cualquier pelea, porque el silencio no da razones y sin razones la mente construye las suyas, y las que construye siempre son las más crueles. Elena conoció ese silencio a los 23 años. Con 3 meses de embarazo y una pantalla de laptop con una grieta diagonal que partía la imagen en dos. La ceremonia de graduación de Mateo duró 2 horas y 17 minutos. Elena la vio completa, sola, sentada en el suelo porque la única silla del apartamento estaba ocupada por una caja que todavía no había terminado de desempacar. Aplaudió cuando él cruzó el escenario, aunque nadie podía escucharla. Se tocó el vientre cuando pronunciaron su nombre. Pensó, ya casi, ya falta poco. En unos meses estamos juntos los 3. Tenía un cuaderno donde había escrito el plan, fechas, montos, pasos, la letra apretada y ordenada de alguien que necesita creer que el futuro puede organizarse, que si uno escribe las cosas con suficiente claridad, la realidad tiene la decencia de cooperar. Mateo se fue 2 semanas después de graduarse. El abrazo en el aeropuerto fue largo. Ella lo recuerda completo, con una precisión que a veces la asombra y a veces la lastima, porque la memoria no siempre es misericordiosa con los momentos que uno querría olvidar. Recuerda el olor de su ropa, recuerda que él le dijo, esto es por nosotros, con una convicción tan genuina que ella le creyó sin dudar. Recuerda que no lloró hasta que él pasó por la puerta de embarque y entonces lloró de una forma tranquila y ordenada, como lloraba siempre, sin aspavientos, guardándose el peso para después. Las primeras semanas, él llamaba seguido, contaba cosas del trabajo, del apartamento pequeño que había rentado, de los compañeros, de la ciudad. Ella escuchaba y sonreía aunque no pudiera verla y pensaba que así era como se construían las cosas importantes, con paciencia, con distancia temporal, con fe. Después las llamadas se fueron espaciando, primero cada 2 días, luego los fines de semana, luego cuando podía, que resultó ser cada vez menos.
Las explicaciones siempre sonaban razonables. El trabajo era exigente, los proyectos no esperaban. Estaba cansado, estaba construyendo algo. Todo esto era por ello y Elena, que había aprendido desde niña a no pedir demasiado, que había crecido viendo a su madre doblar el lomo sin quejarse y había confundido esa fortaleza con un manual de instrucciones para ser mujer. Elena seguía esperando, seguía creyendo, seguía llenando el cuaderno con fechas que después tenía que tachar y reemplazar por otra. Santiago nació un martes de octubre. A las 4:30 de la mañana doña Carmen estaba en la sala de espera. La doctora era una mujer de mediana edad con voz tranquila que le dijo ya casi con la misma cadencia cada vez, como un mantra clínico que de alguna forma funcionaba. Y cuando Santiago llegó al mundo, cuando Elena escuchó ese primer sonido que no se parece a ningún otro sonido, ese grito pequeño y furioso de algo que acaba de entender que existe, ella pensó en Mateo no con rabia, todavía no, solo pensó en él, en que debería estar ahí, en que había algo fundamentalmente incompleto en ese momento que debería haber sido redondo y perfecto. Él mandó un mensaje de voz esa noche, 43 segundos. Elena lo escuchó una vez, con el teléfono pegado a la oreja y Santiago dormido en su pecho, y guardó el audio en una carpeta que después no volvió a abrir, no porque lo odiara, sino porque algunas cosas duelen de una forma que no mejora con la repetición. Lo que siguió fueron años que Elena nunca describe como difíciles. Aunque lo fueron, los describe como los años en que aprendió a dormir poco y rendir mucho. Aprendió que el cuerpo humano tiene reservas que uno no conoce hasta que no queda otra opción que usarlas. Aprendió que su madre, esa mujer callada y práctica que nunca había sido de abrazos fáciles, era en realidad la persona más sólida que había conocido, y que la solidez no siempre hace ruido. Trabajaba turnos dobles en una fábrica textil donde el calor era constante y la luz artificial le daba a todo el color de algo que no terminaba de estar vivo. Guardaba a Santiago con su madre, volvía a casa pasada la medianoche, comía lo que hubiera, y sacaba el teléfono para estudiar. Había retomado su carrera de enfermería de forma diferida, a distancia, en los márgenes de tiempo que le dejaba el resto de la vida. Hubo una noche en que el teléfono tenía 12% de batería y ella estaba en el autobús de regreso a casa con un examen parcial abierto en la pantalla y Santiago con fiebre esperándola, y el dinero del mes contado hasta el último peso. Esa noche pensó en rendirse, no de una forma dramática, solo pensó, con una claridad fría y cansada, no puedo con todo esto. Duró aproximadamente 3 minutos ese pensamiento, luego contestó las preguntas del examen, se bajó en su parada, y caminó los 6 minutos hasta casa sin dejar de estudiar. Así eran sus crisis, cortas, privadas, y seguidas inmediatamente por el siguiente paso necesario. Santiago creció en ese ambiente y lo absorbió todo sin saberlo. Creció siendo el hijo de una mujer que nunca le explicó que la vida era difícil porque prefirió mostrarle que era posible, que se podía estar cansado y seguir, que se podía estar solo y no estar perdido, que un apartamento pequeño con dibujos en la pared podía ser, con el amor correcto, suficiente. Mateo aparecía en la vida de Santiago de la única forma en que puede aparecer alguien que no está, como una ausencia con nombre. Cuando otros niños preguntaban por su papá, Santiago decía vive lejos con la misma naturalidad con que podría decir que vivía en otra ciudad o en otro país, porque para él era simplemente la geografía de su realidad, no una herida todavía. Los niños no sangran por lo que no conocen, sangran después, cuando son lo suficientemente grandes para entender lo que les faltó. Elena sabía eso. Lo sabía con la precisión de alguien que ha estudiado no solo enfermería sino también la mecánica silenciosa del daño emocional, y era ese saber el que la mantenía despierta algunas noches. No el cansancio sino la pregunta de si estaba haciendo suficiente, si podía ser suficiente,
Si una persona sola podía llenar todos los espacios que una familia debería ocupar, hacía 18 meses, en una revisión de rutina que no tenía nada de rutina, un médico le había dado resultados que cambiaron la forma en que Elena miraba el calendario. Lupus eritematoso sistémico, con compromiso renal progresivo. Le explicaron lo que significaba con palabras cuidadosas, como quien entrega algo frágil. Le hablaron de tratamiento, de manejo, de calidad de vida. Le hablaron también con la misma honestidad clínica, de lo que podría venir si las cosas avanzaban sin la intervención correcta. Elena escuchó todo, hizo preguntas precisas, tomó notas en su teléfono, agradeció al médico y salió al estacionamiento donde se quedó sentada en su coche durante exactamente 11 minutos antes de llamar a su madre. No llamó a nadie más. Decidió esa tarde, con la misma lógica ordenada con que había decidido todo lo difícil en su vida, que este era su problema, su cuerpo, su historia, que no iba a construir su identidad alrededor de un diagnóstico, que Santiago no iba a crecer mirándola como alguien que necesitaba ser salvado. Siguió trabajando, siguió estudiando, se graduó de enfermería 8 meses después, con Santiago en el público sosteniendo un letrero hecho a mano con marcadores de colores que decía "Mi mamá es la mejor", con la letra torcida y sincera de un niño que todavía no sabe que las palabras pueden mentir. Ese día fue el más feliz de los últimos años, y 3 meses después de ese día, Mateo apareció en su puerta, lo que Elena no le dijo cuando lo vio parado ahí con su traje caro y su mirada de hombre que cree que llegar con las manos llenas es lo mismo que no haberse ido. Lo que guardó detrás de esas 4 palabras tranquilas que le dijo en el umbral, era todo esto: cada turno nocturno, cada examen en el autobús, cada fiebre de Santiago que enfrentó sola, cada vez que el cuaderno con el plan tuvo que ser reescrito porque la realidad no cooperó, cada noche en que el teléfono no sonó y ella aprendió, poco a poco, que el silencio también puede ser una respuesta. Todo eso vivía detrás de su mirada tranquila cuando lo vio, y Mateo, parado en esa puerta con su cajita de terciopelo y sus palabras ensayadas, todavía no sabía ni la mitad de lo que estaba a punto de entender. Elena lo dejó entrar, no esa misma tarde. Esa tarde simplemente cerró la puerta con una gentileza que era casi peor que un portazo, porque los portazos son pasión y la gentileza es distancia, y la distancia que Elena ponía entre los dos no era la distancia del enojo sino la de alguien que ya procesó todo lo que tenía que procesar y llegó al otro lado sin necesitar audiencia. Lord dejó entrar 2 días después, un sábado por la mañana, porque Santiago había preguntado por el señor de la puerta con esa curiosidad directa e inocente que tienen los niños que han sido criados en ambientes donde las preguntas no se castigan, y Elena, que le había enseñado a su hijo que la honestidad era más importante que la comodidad, no supo cómo negarle una respuesta sin contradecir todo lo que le había enseñado. Le dijo la verdad de la forma más simple que encontró: es tu papá. Vive lejos pero vino a conocerte. Santiago procesó eso en silencio por un momento, con esa forma suya de masticar la información antes de responder, y luego preguntó si podía seguir viendo su programa de televisión. Elena dijo que sí, y eso fue todo. Los niños a veces son más misericordiosos con el dolor que los adultos. Mateo llegó el sábado con las manos vacías porque Elena le había dicho por mensaje, con una claridad sin adornos, que no trajera regalos. No lo compres, conócelo. Él obedeció, aunque le costó, porque llegar con las manos vacías cuando uno carga tanta culpa encima se siente casi insoportable. Los regalos son una forma de convertir el arrepentimiento en algo tangible, algo que se puede entregar y que el otro puede aceptar o rechazar. Sin regalos, lo único que había era él, y él, en ese momento, no estaba seguro de que fuera suficiente. Santiago lo recibió con la misma evaluación silenciosa de la primera vez. Lo midió con los ojos, decidió provisionalmente que no representaba ninguna amenaza ni ninguna promesa particular, y volvió a lo suyo.
Mateo se sentó en el sofá como invitado en una casa que en otra vida podría haber sido suya, y aprendió esa mañana que ganarse a un niño de 7 años no se parece en nada a lo que uno imagina. No hubo un momento de conexión cinematográfica, no hubo abrazo revelador ni lágrimas compartidas. Hubo un rompecabezas de 500 piezas desparramado en el suelo, y Santiago preguntó sin mirarlo si sabía armar rompecabezas. Y Mateo dijo que sí, aunque hacía 15 años que no armaba uno, y se sentaron en el suelo los dos y estuvieron callados la mayor parte del tiempo buscando bordes. Elena los observó desde la cocina sin hacerlo obvio. Esos días que siguieron fueron extraños de una forma que Mateo no supo describir. Elena lo dejaba venir, le daba horas específicas, marcos claros, como quien presta algo valioso con condiciones. 2 tardes entre semana, el sábado por la mañana, nada más todavía, y Mateo aceptaba esos límites con una humildad nueva, reciente, todavía un poco torpe, como ropa que no termina de ajustar bien pero que uno lleva igual porque es lo correcto. Notó cosas, notó que Elena tomaba pastillas con el desayuno, 3 de colores distintos, con la rutina automática de quien lleva mucho tiempo haciéndolo. Notó que a media tarde se sentaba un momento, solo un momento, con los ojos cerrados, como si necesitara hacer inventario interno antes de continuar. Notó que doña Carmen, la madre de Elena, que aparecía 2 o 3 veces por semana con recipientes de comida y una mirada que archivaba todo, le daba a su hija un abrazo al llegar que duraba un segundo más de lo normal, el tipo de abrazo que no es saludo sino sostén. Quiso preguntar, varias veces abrió la boca y encontró que no tenía el derecho todavía, que preguntar requería una confianza que él no había ganado y que no podía reclamar solo porque la necesitaba, así que observaba, y el peso de lo que observaba sin entender se fue acumulando en algún lugar entre el pecho y la garganta. Un martes, llegó más temprano de lo acordado porque Santiago había dejado olvidada una mochila y él vivía cerca y ofreció llevarla. Elena no estaba. Doña Carmen abrió la puerta y lo dejó pasar con una mirada que no era bienvenida pero tampoco rechazo, solo esa evaluación constante. Ese peso de sus ojos que sentía como una prueba que nadie le había explicado cómo pasar. Se quedó esperando en la sala. Doña Carmen hizo café sin ofrecerle. Luego se arrepintió o decidió algo, y le puso una taza enfrente sin decir nada. Mateo la miró. Ella se sentó al otro lado de la mesa. El silencio entre los dos duró lo suficiente para ser incómodo. Fue doña Carmen quien habló primero, sin rodeos, sin preparación, como quien lleva tiempo con algo guardado y decide que ya es suficiente guardarlo. Ella no te ha dicho todo. Mateo dejó la taza en la mesa. ¿Qué no me ha dicho? La mujer miró hacia el pasillo, hacia la puerta cerrada del cuarto de Elena, como si midiera la distancia entre lo que iba a decir y las consecuencias de decirlo. Luego lo miró a él con esos ojos que no perdonaban pero que tampoco eran crueles. Eran los ojos de una madre que ha visto sufrir a su hija y que ha llegado al punto en que el orgullo de guardar secretos pesa menos que la necesidad de que alguien más cargue una parte de la verdad. Pregúntale sobre el trasplante. Eso fue todo. No explicó más. Elena llegó 10 minutos después y doña Carmen se paró, recogió su bolso, besó a su hija en la frente con esa ternura práctica y contenida que era su forma de decir todo lo que no decía con palabras, y se fue. Mateo estuvo toda esa tarde con la palabra girando en su cabeza. Trasplante, una palabra que no pertenece a las conversaciones casuales, una palabra que tiene peso específico, clínico, urgente, una palabra que cambia el tamaño de todas las demás palabras alrededor. No le preguntó a Elena, no ese día, se fue a su apartamento alquilado, ese espacio neutro y temporal que era el equivalente físico de su situación, sin raíces, sin historia, sin nada colgado en las paredes todavía, y buscó su nombre. Fue un acto cobarde y lo sabía mientras lo hacía. No encontró nada específico. Las redes de Elena eran escasas, privadas,
sin el tipo de exposición que convierte la vida personal en contenido. Pero al día siguiente, cuando volvió a la casa de Elena a recoger a Santiago para llevarlo al parque, sus ojos fueron directamente a la cocina, al cajón que Elena abría con frecuencia, al calendario en la pared con las marcas rojas cada martes, y en el refrigerador, sostenido por un imán con forma de mariposa que probablemente había puesto Santiago, había un volante doblado de una Fundación de Enfermedades Renales con el número de una línea de apoyo y una cita subrayada para el siguiente mes. Mateo leyó eso en 2 segundos y luego miró hacia otro lado como si no lo hubiera visto, porque a veces uno no está listo para lo que encontró. En el parque esa tarde, Santiago corrió y gritó y se ensució las rodillas con esa libertad física que tienen los niños que todavía no saben que el cuerpo puede fallar. Mateo lo miraba desde una banca con el volante grabado en la memoria y una sensación creciente de que había llegado a una historia que llevaba mucho tiempo ocurriendo sin él, y que los capítulos que se había perdido no eran solo los dulces, no eran solo los primeros pasos, y las primeras palabras, eran también los capítulos difíciles, los que pesan más. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, pensaba. ¿Cuánto ha cargado sola? Y debajo de esas preguntas, más oscura, más honesta, la que no quería hacerse. ¿Cuánto tiempo queda? Santiago se cayó persiguiendo una paloma y se raspó la palma. Corrió hacia Mateo porque era el adulto más cercano, no por confianza todavía sino por lógica de distancia, y Mateo le sopló la mano con esa torpeza de quien no sabe bien cómo hacer esto pero lo intenta, y Santiago lo miró por un momento, con una expresión que no era amor pero tampoco era indiferencia, era algo intermedio, algo que todavía no tenía nombre pero que podría llegar a tenerlo, con tiempo, con presencia, con todos los martes y los sábados que todavía estaban por venir, si es que había suficiente tiempo. Esa pregunta, que Mateo todavía no se atrevía a hacerle a Elena directamente, siguió creciendo en silencio durante los días siguientes, haciéndose más grande cada vez que veía las pastillas del desayuno, cada vez que Elena se sentaba un momento con los ojos cerrados, cada vez que doña Carmen lo miraba con esa expresión que mezclaba el juicio con algo que, si uno la miraba despacio, se parecía sospechosamente a una súplica, hasta que una noche, Mateo abrió el cajón de la cocina y encontró la carpeta. La carpeta era azul, de ese azul administrativo y neutro que tienen las cosas que contienen información importante, como si el color fuera una advertencia discreta de que lo que está adentro va a cambiar algo. Mateo la sostuvo en las manos un momento antes de abrirla. Elena había salido a llevar a Santiago a casa de doña Carmen para pasar la noche, y él se había quedado esperando porque habían quedado de hablar de los horarios de la semana siguiente. Había entrado a la cocina a buscar agua. El cajón estaba entreabierto. La carpeta estaba ahí, encima de todo, como si no estuviera escondida, como si nunca hubiera tenido intención de estarlo. La abrió. Lo primero que vio fue el membrete del hospital, luego los números, las fechas, la terminología clínica que él no entendía del todo pero que entendía suficiente. Estadio 4, función renal comprometida, lista de espera para trasplante, pronóstico condicionado a donante compatible, fecha del primer diagnóstico, hacía 18 meses. 18 meses. Mientras él vivía en su apartamento de Ciudad Grande con sus proyectos de arquitectura y su vida construida sobre el aplazamiento, Elena llevaba 18 meses negociando con su propio cuerpo en silencio. Siguió leyendo, no porque quisiera sino porque no podía parar, de la misma forma en que uno no puede parar de ver algo que ya no puede dejar de saber. Había resultados de laboratorio con columnas de números y valores fuera de rango marcados en rojo. Había notas del médico con recomendaciones de reducir carga física, de priorizar el descanso, escritas con esa diplomacia clínica que intenta sonar razonable cuando lo que está describiendo no tiene nada de razonable, y al fondo de la carpeta, debajo de todo lo médico, había 2 documentos distintos.
Uno era legal, varias páginas con membrete de un despacho de abogados, con el nombre de Elena en el encabezado y el nombre de Santiago más abajo, y términos como custodia, tutela, representación legal en caso de incapacidad. Era un documento que alguien prepara cuando acepta que el futuro puede tener formas que uno no elige pero para las que puede, al menos, preparar a los que quiere. El otro era una carta, escrita a mano, en el cuaderno de hojas rayadas que Elena siempre tenía en la cocina, doblada en 3 partes, con su nombre escrito afuera con esa letra ordenada y ligeramente inclinada que él reconocería en cualquier parte porque la había visto durante años en notas, en listas, en los márgenes de los libros que ella subrayaba. Mateo la abrió. No era larga. Elena nunca había necesitado muchas palabras para decir las cosas importantes. Si estás leyendo esto aquí, en esta mesa, es porque decidí darte la oportunidad de conocer a tu hijo antes de que yo ya no pueda estar. No por ti, por él. Necesito saber si eres capaz de quedarte cuando no hay nada glamoroso en quedarse, cuando no hay premio ni aplauso ni versión heroica de la historia, solo un niño que va a necesitar a alguien que elija estar. Si puedes ser eso, entonces lo que pasó antes importa menos de lo que pensaba. Si no puedes, necesito saberlo ahora, mientras todavía puedo protegerlo. Eso era todo. Mateo dobló la carta con el mismo cuidado con que la había encontrado, la puso de vuelta en la carpeta, cerró el cajón, y se quedó parado en esa cocina, con las manos apoyadas en la mesada y la cabeza inclinada hacia abajo, respirando de una forma lenta y deliberada que era lo único que podía controlar en ese momento. Escuchó la puerta cuando Elena entró. Ella lo vio de espaldas, parado en la cocina, y supo. No necesitó ver su cara. Supo por la postura, por el silencio, por la forma en que el aire de la habitación había cambiado de temperatura. Se quedó parada en la entrada de la cocina con el bolso todavía en el hombro y esperó. Mateo se dio vuelta. Había algo diferente en su cara. No era llanto, aunque los ojos lo decían. Era algo más parecido al final de una versión de sí mismo que había sostenido durante demasiado tiempo, la versión que llegaba con el traje caro y la cajita de terciopelo y la narrativa del hombre que construyó algo y volvió por lo que era suyo. Esa versión no sobrevivió la carpeta azul. ¿Por qué no me lo dijiste? Elena lo miró sin moverse del umbral. Porque no te lo debía. No lo dijo con crueldad. Lo dijo con la misma honestidad directa con que decía todo. Esa honestidad que no busca herir sino que tampoco se dobla para evitarlo. Mateo abrió la boca para decir algo y no encontró nada que estuviera a la altura de lo que necesitaba decirse. Entonces Elena entró a la cocina, dejó el bolso en la silla, y llenó un vaso de agua. Se tomó 2 pastillas, lo miró. Siéntate, Mateo. Él se sentó, y Elena le contó, no todo de golpe, no con drama, sino de la forma en que ella procesaba las cosas difíciles, con una calma que no era frialdad, sino la serenidad de alguien que ya lloró esto en privado, y ahora solo está transmitiendo información. Le habló del diagnóstico, de lo que significaba, de los meses en lista de espera, de cómo había reorganizado su vida alrededor de una realidad que no había pedido pero que había decidido no dejar que la definiera. Le habló de Santiago, de lo que había pensado, de lo que había temido, de la pregunta que la desvelaba no como madre enferma sino como madre que planifica. ¿Quién va a estar con él si yo no puedo? No como pregunta retórica, como problema concreto que necesitaba solución concreta. Mateo escuchaba con las manos juntas sobre la mesa, sin interrumpir. Fue entonces cuando Elena dijo algo que él no esperaba. Supe que venías 3 semanas antes de que llegaras. Mateo levantó la vista. Gabriela me escribió, una amiga en común, alguien que sabía de los dos, que sabía lo que Mateo planeaba. Me dijo que habías preguntado por mí, que estabas pensando en volver, y no me dijiste que no viniera. Elena sostuvo su mirada. No, el silencio que siguió fue distinto a todos los silencios anteriores. Tenía una textura diferente, más densa,
como cuando uno finalmente llega al centro de algo que llevaba tiempo rodeando. ¿Por qué?, preguntó él. Elena tardó un momento, no porque no supiera la respuesta, sino porque estaba eligiendo cómo decirla. Porque necesitaba verte, no para mí, para saber si Santiago podía necesitarte. Y ahí estaba, el centro de todo, no la historia de amor interrumpida, no el regreso del hombre arrepentido, sino una madre con un diagnóstico y un hijo de 7 años y la decisión más difícil que había tomado en su vida, dejar entrar al hombre que la había fallado para evaluar si era capaz de no fallarle al niño. No había sido vulnerabilidad, había sido estrategia, la estrategia más dolorosa y más valiente que Mateo había visto en su vida. Él sacó la cajita de terciopelo del bolsillo, la puso sobre la mesa entre los dos. Elena la miró. Guárdala, dijo, sin dureza, sin desprecio. Eso no es lo que esto es. Mateo la miró por un momento, luego tomó la cajita y la puso en su bolsillo de nuevo. Y algo en ese gesto, en esa aceptación sin resistencia, fue más honesto que cualquier cosa que hubiera dicho hasta entonces. ¿Cuánto tiempo tienes?, preguntó, la pregunta que había estado evitando durante semanas. No lo sé con certeza. Una pausa. Sin trasplante, los médicos hablan de 2 o 3 años de buena calidad de vida antes de que las cosas se compliquen seriamente. Con trasplante, el panorama cambia, pero encontrar donante compatible lleva tiempo. Y el tiempo no siempre coopera. Mateo procesó eso en silencio. Luego Elena hizo la pregunta, la que había estado construyendo desde que él llegó a esa puerta con su traje y sus palabras ensayadas, la que estaba escrita en la carta que él había leído en esa misma cocina hacía 20 minutos. Si yo no estuviera, Mateo, ¿te quedarías con él? Y ahí fue donde ocurrió lo que Elena había necesitado ver. No fue una respuesta inmediata, no fue el sí, claro, por supuesto automático que cualquiera puede decir. Fueron 3 segundos de silencio real, de un hombre mirando esa pregunta de frente por primera vez, sintiendo su peso completo, sin adornos, sin narrativa heroica, solo la pregunta en su forma más desnuda. ¿Puedes quedarte cuando no hay nada glamoroso en quedarse? Esos 3 segundos fueron los más honestos que Mateo había sido en años. Más honestos que cualquier declaración, que cualquier regalo, que cualquier viaje de regreso con traje caro y promesas en el bolsillo. Y Elena, que llevaba semanas esperando exactamente eso, que llevaba semanas construyendo la distancia necesaria para observar sin que la emoción le nublara el juicio. Elena vio esos 3 segundos y entendió todo lo que necesitaba entender. No si era el hombre perfecto, no si podía ser el amor que alguna vez había sido, sino si era, al menos, alguien que tomaba la pregunta en serio. Sí, dijo Mateo finalmente, con una voz diferente, más baja, más sin adornos, más verdadera. Me quedaría. Elena asintió una vez, despacio, y en ese asentimiento no había perdón todavía, ni alivio, ni el final limpio de algo que había dolido mucho. Había algo más pequeño y más duradero que todo eso. Había, por primera vez desde que él había llegado, la posibilidad de que la historia que estaba por venir fuera distinta a la que había sido. Quedarse no fue un gesto, fue una decisión que Mateo tuvo que tomar de nuevo cada mañana, porque así funciona realmente el compromiso, no como un momento único y cinematográfico, sino como una serie de elecciones pequeñas y repetidas que nadie aplaude y que nadie ve. Quedarse fue buscar un apartamento a 12 minutos de la casa de Elena en lugar de volver a la ciudad donde tenía su vida armada. Fue llamar a su jefe y negociar trabajo remoto con la incomodidad de quien pide algo que sabe que no merece del todo todavía. Fue desempacar en un espacio neutro y temporal y colgar una sola cosa en la pared, un dibujo que Santiago le había dado sin ceremonia una tarde, como quien entrega un papel cualquiera, sin saber que Mateo lo iba a guardar como si valiera más que cualquier cosa que hubiera comprado en su vida anterior. Los martes y los jueves llevaba a Santiago a la escuela, aprendió el nombre de cada maestro,
Aprendió que Santiago odiaba el queso, pero lo comía si estaba derretido porque entonces, según él, ya no contaba como queso. Aprendió que el niño tenía una risa específica para cuando algo le parecía genuinamente gracioso, diferente a la risa que usaba para ser amable, y que la diferencia entre las dos era sutil pero real y que reconocerla tomó semanas. Aprendió que Santiago dormía con un animal de peluche que tenía un nombre imposible de pronunciar que él mismo había inventado, y que si uno se lo preguntaba lo explicaba con una seriedad total que no admitía ninguna ironía. Mateo aprendía a Santiago como se aprende un idioma nuevo, con errores, con lentitud, con la conciencia constante de que hay matices que solo llegan con el tiempo, y el tiempo, esa cosa que él había desperdiciado con tanta facilidad durante años, se había convertido ahora en la materia más valiosa que tenía. La usaba con cuidado, la usaba como quien finalmente entiende lo que tiene después de haber vivido demasiado tiempo sin valorarlo. Elena observaba todo esto desde la distancia justa, no con frialdad sino con la prudencia de alguien que ha aprendido que el entusiasmo prematuro es una forma de ingenuidad que cuesta caro. Lo dejaba estar, le daba espacio con Santiago. Algunas tardes los tres coincidían en la misma habitación con la naturalidad extraña de una familia que no tiene nombre todavía para lo que es. No había romance, no había reconstrucción de lo que fue. Había algo diferente, más honesto y más difícil de definir. Había dos adultos que se habían hecho daño, que cargaban historias distintas del mismo tiempo, que habían llegado a un acuerdo tácito de priorizar a un niño de 7 años por encima de cualquier reclamo personal, y en ese acuerdo había, si uno lo miraba bien, una forma de respeto que quizás era más sólida que muchas cosas que habían compartido antes. El donante llegó en el 4.º mes, compatibilidad imperfecta. Le explicaron a Elena, riesgo elevado de rechazo. La cirugía sería larga y la recuperación más larga todavía. Los médicos le presentaron las opciones con la honestidad que ella siempre les había pedido, sin suavizar los números, sin promesas que no podían garantizar. Elena escuchó todo, hizo sus preguntas de siempre, las preguntas precisas y bien formuladas de alguien que sabe exactamente lo que necesita saber. Y al final dijo que sí. Le contó a Mateo esa noche, sentados en la cocina con el café frío entre los dos. Mateo no dijo nada por un momento, luego preguntó cuándo. Ella dijo la fecha, él asintió, y sin que ninguno de los dos lo propusiera en voz alta, quedó establecido que él estaría ahí, no porque ella lo hubiera pedido, sino porque ya era imposible no estarlo. Le contaron a Santiago de una forma calibrada, con las palabras que una enfermera y una madre sabe elegir cuando el destinatario es un niño de 7 años. Le dijeron que mamá tenía que ir al hospital para que los médicos la ayudaran a estar mejor, que iba a estar algunos días, que él iba a estar con la abuela y con papá. Santiago preguntó si le iba a doler a ella. Elena dijo que un poco, pero que los médicos eran muy buenos en su trabajo. Santiago procesó eso en silencio con esa seriedad suya, y luego preguntó si podía hacerle un dibujo para que lo tuviera en el hospital. Le hizo 3. La mañana de la cirugía amaneció gris, de ese gris uniforme que no promete lluvia pero tampoco sol, simplemente un cielo que ha decidido no tomar partido. Elena se preparó con la misma eficiencia con que hacía todo, sin exceso, sin dramatismo. Se despidió de Santiago con un abrazo largo que el niño sostuvo con los brazos bien cerrados, de la forma en que abrazan los niños que han aprendido sin que nadie se los enseñe que los abrazos tienen peso real, que algunos hay que sostenerlos más tiempo que otros. Doña Carmen la besó en la frente. Los ojos de la mujer decían todo lo que su voz no iba a decir, porque decirlo en voz alta haría demasiado real la posibilidad que ninguna de las dos quería nombrar. Mateo la llevó al hospital. En el coche no hablaron mucho. Elena miraba por la ventana con esa quietud suya que él había aprendido a no interrumpir, que no era distancia sino concentración, la forma en que ella habitaba los momentos difíciles, desde adentro, sin huir. A mitad del camino ella dijo,
sin girar la cabeza, sin preparación, como si fuera simplemente la siguiente cosa verdadera que necesitaba decirse, gracias por quedarte, no con emoción desbordada, con la sencillez con que ella decía las cosas que más pesaban, como si el agradecimiento fuera un hecho que simplemente necesitaba ser enunciado antes de que el día siguiera adelante. Mateo no supo qué responder con la misma sencillez. Dijo: aquí estoy, que era lo único que podía decir y también, en ese momento, lo único que necesitaba decirse entre los dos. La cirugía duró 9 horas. Mateo esperó con Santiago dormido atravesado en sus piernas, el peso del niño sobre él con esa confianza inconsciente que tienen los cuerpos cuando duermen, esa entrega total que los adultos pierden con los años y que cuesta tanto recuperar. Afuera llovió en algún momento. Adentro la luz artificial era siempre la misma, ese blanco hospitalario que no distingue entre el día y la noche, que aplana el tiempo hasta volverlo una sola cosa continua y sin orillas. Doña Carmen rezaba en voz muy baja con las manos juntas. Mateo no rezaba, no sabía si todavía podía, pero miraba el techo de esa sala de espera y pensaba en Elena con los 3 dibujos de Santiago. Y pensaba en la carpeta azul y en la carta escrita a mano y en la pregunta de aquella noche en la cocina, y entendía ahora, completamente y sin reservas, el peso real de cada palabra de esa pregunta. No te pregunto si me amas, te pregunto si puedes quedarte cuando quedarse no tiene recompensa inmediata, cuando es solo presencia, solo constancia, solo el martes y el jueves y el sábado y todos los días que vienen después sin garantía de nada, sin nadie que te dé una medalla por hacer lo que debiste haber hecho desde el principio. Mateo había tirado la cajita de terciopelo 3 meses atrás, no con rabia, no con dramatismo, la había dejado en el fondo de un cajón del apartamento y un día, ordenando, la encontró y entendió que ya no tenía lugar en ninguna versión honesta de esta historia. La tiró con la misma quietud con que Elena hacía las cosas difíciles, y sintió, al soltarla, algo parecido a la libertad, de dejar de pretender que las promesas envasadas en terciopelo azul pueden reparar, lo que solo repara el tiempo vivido junto. A las 11 de la noche salió el médico. La cirugía había salido bien. El cuerpo estaba respondiendo, había riesgos todavía, semanas difíciles por delante, pero Elena estaba estable y los indicadores iniciales eran favorables. Doña Carmen cerró los ojos un momento con las manos todavía juntas. Mateo despertó a Santiago con cuidado, le dijo al oído que mamá estaba bien, y el niño, todavía medio dormido, asintió con la cabeza como si eso fuera exactamente lo único que necesitaba saber para poder seguir durmiendo tranquilo, como si nunca hubiera dudado de que así iba a ser. Los niños que han sido criados por mujeres como Elena aprenden muy temprano a confiar en que las cosas van a estar bien, no porque la vida siempre lo garantice, sino porque han visto a su madre enfrentar lo que sea que venga y seguir de pie. Y eso les deja grabado en algún lugar profundo que el mundo es, a pesar de todo, un lugar que se puede habitar sin miedo. Las semanas de recuperación fueron largas y llenas de los detalles pequeños que nadie cuenta porque no son dramáticos pero son todo. Mateo llevaba a Santiago, recogía a Santiago, coordinaba con Doña Carmen con una eficiencia nueva, reciente, que a la mujer le costó reconocer pero que finalmente reconoció con un asentimiento silencioso que para ella equivalía a una declaración. Visitaba a Elena cuando los médicos lo permitían y cuando no lo permitían esperaba afuera y le mandaba fotos de Santiago, de cosas pequeñas, del cereal del desayuno, de un dibujo nuevo, de una cara graciosa que el niño había puesto sin saber que la estaban fotografiando. Elena respondía con poco, a veces solo un emoji, a veces nada, pero él sabía que miraba las fotos porque Santiago se lo había contado sin darse cuenta, mencionando que mamá le había dicho que su cara del desayuno la había hecho reír, y que reírse todavía le costaba un poco pero que valía la pena. Hubo una noche en que Mateo se quedó solo en el estacionamiento del hospital después de una visita difícil.
Una de esas noches en que los números no cooperaban y la cara del médico decía más de lo que sus palabras admitían. Se apoyó contra el coche y miró el cielo sin estrellas y pensó en todo el tiempo perdido con una claridad que no tenía escapatoria. No lo pensó con rabia, ya no había lugar para la rabia, ni contra Elena ni contra sí mismo, porque la rabia es una forma de seguir en el pasado, y él estaba aprendiendo, tarde y con torpeza pero aprendiendo, a vivir en el presente. Lo pensó con tristeza limpia, con la tristeza de quien entiende que algunas cosas no se recuperan, que el tiempo no es reversible, que el daño que uno hace con su ausencia no desaparece con su presencia, posterior aunque la presencia posterior sea real y constante y todo lo que tiene para dar. Pero también pensó en Santiago dormido con el animal de nombre imposible, y en doña Carmen con sus recipientes de comida y su amor que nunca pedía reconocimiento, y en Elena, que había construido todo esto sola, con el cuerpo fallándole por dentro y sin decirle a nadie, y que aún así, cuando tuvo la oportunidad de cerrar la puerta para siempre, eligió dejarla entreabierta, no por debilidad, por una fortaleza de un tipo que Mateo había tardado demasiado en aprender a reconocer. Elena salió del hospital un jueves por la mañana. El cielo era gris, de ese gris que no amenaza ni promete, simplemente es. Santiago corrió hacia ella en el estacionamiento con los brazos abiertos y la velocidad sin frenos de quien ha estado conteniendo algo durante semanas y finalmente puede soltarlo. Elena lo atrapó y lo sostuvo y cerró los ojos y en su cara había algo que iba más allá del alivio. Era la felicidad específica, irreemplazable, de seguir estando, de poder abrazar todavía, de que el cuerpo, ese cuerpo que había peleado tanto y que iba a seguir peleando, hubiera respondido una vez más. Doña Carmen la abrazó después, larga y en silencio, con los ojos cerrados y la mandíbula apretada de quien ha estado sosteniendo el aliento durante semanas y recién ahora lo suelta del todo. Mateo se quedó unos pasos atrás, no porque no quisiera acercarse, sino porque había aprendido que los momentos que no le pertenecen son los que más debe respetar, que hay cosas a las que uno no tiene derecho de entrada y que deben ser ganadas con presencia sostenida, con los martes y los jueves y los sábados, con el cereal y los dibujos y las noches de estacionamiento mirando cielos sin estrellas. Elena abrió los ojos sobre el hombro de su madre y lo vio, lo miró de una forma que él no había visto antes. No era la mirada de la mujer en el umbral que lo evaluaba con distancia necesaria. No era la mirada de la madre que calculaba si él era suficientemente confiable para el hijo que tendría que dejar. Era algo más simple y más costoso que todo eso. Era la mirada de alguien que ha pasado por algo que pudo haber tenido un final diferente, y que al otro lado encontró que la persona que esperaba era la misma que había estado ahí durante los meses anteriores. Sin glamour, sin medallas, sin otra razón que la de haber elegido quedarse. En el coche de vuelta Santiago habló sin parar, de la escuela, de un compañero, de un proyecto de ciencias, de si cuando llegaran podían comer lo que él quisiera porque mamá había estado en el hospital, y eso merecía celebración según su propia lógica inapelable de 7 años. Elena se rió, una risa que todavía costaba un poco, que el cuerpo todavía estaba aprendiendo a hacer sin que doliera, pero una risa real y completa y suya. Mateo conducía y escuchaba. A mitad del camino, en un semáforo rojo, Elena dijo sin preámbulo, mirando hacia adelante, con la misma voz de siempre, esa voz que nunca usaba más palabras de las necesarias, ¿vas a quedarte? Era la misma pregunta de aquella noche en la cocina, pero diferente. Antes era una prueba, ahora era algo más parecido a una puerta que alguien sostiene abierta, no con urgencia sino con calma, para ver si uno entra sabiendo bien lo que está eligiendo. Sí, dijo él, sin los 3 segundos de silencio esta vez. Elena asintió una vez. Miró por la ventana. El semáforo cambió a verde. Santiago seguía hablando en el asiento de atrás, ajeno a todo.
completamente presente en su propio mundo que todavía no tiene las palabras para lo que estuvo en juego pero que lo irá entendiendo con los años, cuando sea lo suficientemente grande para leer las cartas que su madre escribió, cuando haga las preguntas que ahora todavía no sabe que tiene, cuando entienda que la familia no siempre tiene la forma que uno espera, y que a veces las cosas más sólidas son las que se construyeron sobre lo que quedó después de que todo lo demás se rompió. La ciudad seguía afuera, indiferente y continua. Adentro del coche había 3 personas que no eran todavía una familia en el sentido que aparece en los documentos, pero que eran algo verdadero, algo construido no sobre el amor fácil del principio sino sobre todo lo que vino después, sobre los años difíciles y los silencios largos y las decisiones que no se pueden deshacer, sobre una carpeta azul encontrada en un cajón, sobre una carta que decía lo que necesitaba decir sin pedir nada que no pudiera darse, sobre una pregunta hecha 2 veces, con significados distintos, y respondida al final sin dudar. Hay historias que no terminan de la forma que uno imaginó cuando empezaron, terminan de la forma que se ganaron, con un semáforo en verde y un niño que habla sin parar en el asiento de atrás y una mujer que respira, que sigue respirando, con ese cuidado y esa terquedad silenciosa con que había hecho siempre todo lo que importaba, y a veces eso, solamente eso, es más que suficiente.